Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal esta semana? ¿Pudieron imprimir algo? ¿Estuvieron con alguna dificultad para calibrar impresoras, para empezar los procesos de impresión? ¿Alguien quiere compartir alguna dificultad que haya tenido y que no la haya podido resolver, o algún caso que haya podido resolver que le parezca interesante compartir con el grupo? Bueno, mientras se terminan de conectar, les comparto qué es lo que vamos a ver hoy. La idea es, la clase pasada vimos un repaso de la evolución de las técnicas de impresión 3D y que están evolucionando de forma exponencial, que están apareciendo nuevos tipos de equipos como por ejemplo estos que permiten imprimir piezas metálicas duras con aleaciones de aluminio de alta resistencia, de titanio, de distintos, que se pueden hacer incluso partes, componentes de cohetes espaciales, que son una tecnología disruptiva, no necesariamente porque permita fabricar piezas que antes no se podían fabricar, sino porque permite fabricarlas sin muchas herramientas intermedias, pasando del diseño a la pieza terminada solamente con una máquina de impresora 3D. Eso acorta los tiempos de proceso. Hablaban ahí de una empresa que se dedicaba a fabricar cohetes, que estaba lanzando el primer cohete al espacio después de 4 años de su creación, cuando normalmente un proyecto espacial duraba por lo menos 10 años, con empresas incluso que tenían experiencia lanzando vehículos espaciales. O sea, la tecnología de impresión 3D acorta los tiempos. No tenemos que buscar necesariamente reducción de costos o disminución de, digamos, de algún material o mejor performance de los equipos terminados, sino lo que tenemos que buscar es disminución de tiempos, que en definitiva el tiempo es plata. Pero la impresión 3D no es que necesariamente va a ser productos de mejor calidad o productos más económicos, lo que sí va a ser son productos más rápidos, más flexibles. La otra gran, digamos, enseñanza o el otro gran tema que nos dejó los videos que vimos la semana pasada, es que esta gente que se dedicaba a fabricar componentes para un cohete espacial, que lo hacían con una impresora 3D, un componente que a veces demoraba, decía, un par de semanas en imprimirse, en fabricarse con impresora, que tenía miles de tubitos. Claro, cuando los 2 meses hacían otro motor para cohete, lo hacían distinto. O sea, lo que permite la impresión 3D es ir evolucionando los prototipos o los productos terminados. No necesariamente tener que hacer todos los productos iguales. Entonces, ¿por qué la impresión 3D se hizo tan popular? Básicamente por eso, por la flexibilidad, la disminución de tiempos para hacer un prototipo y la posibilidad de ir trabajando, como decía en el video que vimos, con una mentalidad como la industria del software, donde desarrollamos algo, si no funciona, lo modificamos, probamos de vuelta hasta que funciona. Ya no necesariamente hacer todo un paso metódico de ir probando cada parte, haciendo todos unos coeficientes de tolerancia y de seguridad para asegurarnos que cuando lleguemos al final, después de 5 o 10 años de fabricación, el prototipo funcione. Ya no es tan importante tener tantos pasos intermedios, tener tanta metodología, porque lo que importa es que funcione, y si funciona está bien, y si no funciona, se modifica el diseño, se fabrica de vuelta y se ve si es que funciona. Entonces, bueno, ese cambio de paradigma, lo que hablaba el hombre decía una analogía muy linda, que la impresión 3D está haciendo que la fabricación se asemeje a la industria del software, que fabricar un producto se empiece a parecer más a la industria del software, donde hago un prototipo, lo pruebo, lo testeo, lo pongo al usuario final a que lo chequee, y si anda mal, lo corrijo y lo corrijo y lo corrijo hasta que ande bien. ¿Está? Bueno, vimos 2 métodos de fabricación interesantes, no sé si se acuerdan cuáles eran. Uno era el de resina y otro era el de metal. ¿Se acuerdan el de resina qué dificultades tenía y qué virtudes tenía? ¿Alguien se acuerda algo de lo que vimos la clase pasada?
que nos pueda El, compartir así, el de ¿sí? resina era el límite del tema del tamaño de las piezas, El tamaño de la pieza y básicamente por el costo. O sea, digo, costo la de, sí, la de que es un resina, lugar ventilado. el lugar ventilado, es engorroso, es sucio, porque hace olor, porque hay que limpiar, porque hay que limpiar la máquina, porque después de imprimir 1 kilo de resina, tal vez hay que cambiar el film ese que está protector debajo de la batea. Es un proceso engorroso, pero la calidad es muchísimo mejor que la de filamento, 10 veces mejor. Y es más confiable, pero es más sucio. O sea, no es una cosa que la podamos tener en el escritorio de la oficina. Requiere tenerla en un pequeño laboratorio, como los viejos laboratorios de fotografía, donde tenga cerca de la máquina una batea para limpiar y donde pueda tirar la resina y eso no genere ningún problema de contaminación en ningún lado y que no genere olor que sea que moleste, ¿no? O sea, digo, requiere una cosa semi-industrial, una industria pesada, pero requiere un poquito más de taller que de oficina. Pero hay una versión, la PolyJet, que conjuga las dos cosas. La ventaja de la impresora de resina, la mejor calidad, la posibilidad incluso de combinar distintos tipos de materiales con la simplicidad de la impresora del escritorio común. La PolyJet es una técnica que se basa en lo que se aprendió con las impresoras de papel, con las impresoras de chorro de tinta, que en lugar de ser tinta la que se inyecta con los cabezales, se inyecta un polímero plástico, que después se endurece con luz ultravioleta. Pero entonces con los cabezales muy similares a los que se usan en la tecnología de impresión de papel, se deposita pequeñas gotitas de un polímero, un plástico que se endurece con luz ultravioleta y que se pueden poner distintos tipos de polímero. Algunos que se endurecen en forma rígida, como policarbonato, otros que se endurecen en forma y que quedan en forma flexible, como si fuese una silicona. Y entonces se van combinando con la misma impresora en un solo proceso piezas que tienen partes duras y partes blandas. Con esto se consiguen materiales impensados, que por ejemplo absorben la vibración, que absorben el sonido, que tienen resistencia a la temperatura hasta 300 grados. Entonces se están consiguiendo combinaciones de materiales muy precisas, de partes duras y partes blandas, y con eso se logran propiedades que antes no se conseguían, ¿no? Esas impresoras, hay un fabricante que creo que les conté la cosa pasada, Stratasys. Stratasys es el fabricante número 1 de impresoras industriales. Stratasys, vamos a ver si lo consigo acá, Stratasys. Eso está bueno que lo busquen y que lo Stratasys y que lo agenden. Stratasys, el fabricante número 1 de impresoras industriales, ¿no? Ahí van a encontrar no solamente información sobre estas impresoras PolyJet, sino un montón de información sobre aplicaciones de impresión 3D en distintas industrias, aeroespacial, en automovilística, en odontología. Van a encontrar muchísimos casos de éxito de uso de impresoras 3D. Van a encontrar también, bueno, información de algunos errores de impresión comunes, por acá a ver si es que está. No sé si estaba aquí en FDM, que aquí tenían algunos manualcitos con ejemplos de problemas y de soluciones, que no lo estoy encontrando ahora, pero ya lo vamos a encontrar en algún lugar. Eh, no, aquí no estoy encontrando. A ver, Resource, aquí en Resource, Events, Webinars, White Papers. Bueno, aquí hay montones de papers que hablan seguramente sobre casos de uso de impresión 3D, usando la tecnología PolyJet
para hacer mímicas del cuerpo humano, usándolo para distintos ejemplos, ¿no es cierto? Es una fuente de muy buen nivel de información sobre las distintas materiales y técnicas de impresión 3D. Esta gente, claro, fabrica sus propios materiales y también venden algunos materiales justamente como algún material aprobado por la FDA de Estados Unidos para estar en contacto permanente con el cuerpo humano. O sea, también venden impresoras FDM, pero impresoras FDM industriales, y también venden materiales para impresoras FDM, ¿no? Pero bueno, esa es una fuente de información interesante, ténganla en cuenta. La otra empresa, la empresa esta, Stratasys, tiene un representante en Argentina, no me acuerdo bien el nombre, pero hay por lo menos 20 o 30 impresoras de estas distribuidas en todo el país, en general en universidades, en la Ford, en la Renault, en el Hospital Italiano, en el Rafaela, en el Centro Industrial de Rafaela. Bueno, hay distintos puntos del país donde hay impresoras 3D de Stratasys. Stratasys es el número uno de la impresión 3D de las grandes impresoras, ¿no? El número dos, el otro jugador en ese campo, es 3D System. 3D System es mucho más chico que Stratasys, pero hizo punta en algunas tecnologías. Particularmente estaba un poquito más avanzado que Stratasys en impresión 3D en metal y en impresión 3D para lo que es la parte de odontología, ¿no? No son tan grandes como Stratasys, pero son también un jugador, digamos, importante en lo que es impresión 3D industrial. Hay otros jugadores de nicho, pero estos dos, Stratasys y 3D System, tal vez en el mundo industrial se llevan el 80% del mercado, ¿no? Entonces, pueden entrar aquí en 3D System, pueden entrar en Stratasys, pueden encontrar información de primera mano de equipamiento, de nuevas tecnologías, seminarios, ebooks, casos de éxito de uso de impresión 3D, y seguramente es mucho más preciso, es mucho más actual que cualquier cosa que encuentre en YouTube, ¿no? Salimos de la escala industrial y nos vamos a la escala hogareña. En la escala hogareña vamos a encontrar dos jugadores. Vamos a encontrar a Ultimaker, vamos a encontrar tres jugadores importantes, digamos. Ultimaker, que sería como el Apple de las impresoras 3D, de las impresoras 3D hogareñas. Stratasys es el número uno de las impresoras 3D industriales. Ultimaker, el número uno de las impresoras 3D hogareñas. Muy superior a cualquier impresora que nosotros estamos acostumbrados a usar acá. Impresoras que, aparte de ser cerradas, que tienen ahí el ambiente de impresión un poco más controlado, están pensadas para el usuario que no quiere tener problemas. Entonces, por ejemplo, el cabezal de impresión se reemplaza fácilmente, como si fuese un cartucho de tinta de una impresora a chorro de tinta, que el usuario lo puede cambiar, y te venden la máquina con 6 o 7 cartuchos de repuesto, y que eso incluye la boquilla, incluye el barrel, incluye todo, de manera que si se tapa, se reemplaza el cabezal y se sigue imprimiendo. Estas máquinas usan un filamento que no es de unos 75, sino de 1,92 milímetros de diámetro, y por supuesto hay que comprárselo al fabricante de la máquina Ultimaker, y también el rollo de filamento ya viene con un código de QR y un chip que cuando uno lo coloca en la impresora detecta qué rollo le pusimos y consulta su base de datos a ver qué temperatura conviene ponerle a ese rollo. También consulta cómo se envejeció el material, si estuvo expuesto a alta temperatura o no, para saber si hay que compensar o no con mayor temperatura. Y después se supone que el proceso de impresión es un poco más a prueba de fallo, porque ya se hacen las verificaciones previas. Son impresoras caras. Aquí en Argentina no se han hecho muy populares porque uno tendría que consumir todos los productos originales, y eso es un problema,
porque es costoso. Claro, la gente que tenía las impresoras Stratasys se quejaba de que tenían un container lleno de bandejitas descartables, como si fuesen las bandejitas esas que usamos para cuando compramos comida en la roticería, pero son las bandejitas especiales que son unas camas descartables que se usan cada vez que uno tiene que imprimir. Entonces, cada vez que uno tiene que imprimir, tiene que eliminar la cama anterior y poner una cama nueva, descartable. Claro, la cama nueva viene con la superficie totalmente limpita, con un film que uno saca y entonces queda como pegajoso, se adhiere bien todo, pero después de imprimir hay que tirar esa cama y poner otra. Entonces eso tiene un costo. Claro, vivir en ese mundo feliz donde todo funciona mejor porque tenemos equipos que son más a prueba de fallos, donde todo está pensado para que si hay un fallo se reemplace el componente fallado, que es fácil, pero es caro. Si nosotros vamos a estar en ese mundo y no tenemos plata para cambiar la cama cada vez que vamos a imprimir esa cama descartable, mejor usar una impresora más económica, ¿no? Entonces, en general, yo no recomiendo estas máquinas, salvo que uno esté trabajando para una empresa que realmente necesita la impresora todo el tiempo andando, que haya muchos usuarios de la impresora y que no le importe el presupuesto. Claro, si la impresora va a estar como una impresora de papel en un estudio de arquitectura, donde la van a usar 10 personas distintas y no va a haber un dueño, no va a haber alguien que se haga responsable del mantenimiento y ponga una impresora 3D común, no dura ni una semana. Porque la va a usar uno, se le va a tapar, la va a dejar ahí, la va a intentar usar el otro, no le va a andar, la va a descalibrar y la va a dejar ahí. Y el quinto que intenta usar, aunque tenga buena intención de ver qué le pasa a la máquina, ya le pasan muchas cosas, ya no sabe qué le pasa. Entonces, en esos casos donde hay un uso intensivo por gente de distintos, que no hay un solo usuario, hay diversidad de usuarios, lo mejor sería tener una máquina de este tipo y pagar el costo de los consumibles y comprar los cartuchos originales de PLA, comprar las boquillas con el cabezal de repuesto y bueno, entonces en ese caso podríamos usar una máquina más parecida a una máquina de fotocopiadora o de una impresora de papel. Una máquina normal de impresión 3D es conveniente que la use una sola persona o un equipo de 2 o 3 personas, pero que estén preocupados por el equipo, por el funcionamiento de la máquina, no preocupados por otra cosa. Se puede tener una granja con 10, 15 impresoras atendidas por una sola persona sin problema, pero si hay 3 o 4 personas que usan una sola impresora y que, no es y que tienen, por supuesto, otras actividades principales, difícilmente se pongan de acuerdo para hacer un buen mantenimiento a la máquina. Que lo mismo pasa en las empresas con los vehículos. Si uno tiene un vehículo y le asigna un usuario, anda fantástico, dura como un auto en una casa. Pero si uno tiene un vehículo y tiene 10 dueños, no dura lo mismo. Bueno, Ultimaker, también aquí van a encontrar software. De aquí descargamos el software Cura. El Cura, la última versión 5.1.1, un software gratuito, el software de laminado. Estas son el número 1 de impresoras hogareñas. Después vamos a ver la clase que viene más en profundidad del Cura, pero de aquí lo descargamos porque ellos son los que han, aparte de fabricado de impresoras, han desarrollado un software para imprimir y lo han puesto de forma gratuita para que lo use cualquiera. Entonces acá es el sitio oficial, son los fabricantes de software del Cura, del cual podemos descargarlo. Hay otro software que usa, que se llama Prusa Slicer, y es de otro fabricante de impresora. Digamos, hay 3 jugadores en esta categoría de impresoras 3D hogareñas. 3 jugadores grandes. Ultimaker, el número 1, MakerBot, el otro, que es otro jugador de impresoras caro, no tan caro como Ultimaker. Yo si lo hago una analogía con el mercado de los celulares que conocemos más, Ultimaker vendría a ser el Apple y MakerBot vendría a ser el Samsung, ¿no? MakerBot es un poco más barato, tiene tal vez mejor relación precio-calidad, porque es más barato. Tiene calidad no tan buena como el Ultimaker, pero es bastante bueno y es lo suficientemente bueno. Y es mucho más económico, entonces tiene mucha más penetración. MakerBot tiene su propio software, tiene sus propios también filamentos,
aquí en Argentina ni Ultimaker ni MakerBot tienen una representante oficial que se haya movido mucho. En Internet, a veces por Mercado Libre, se pueden conseguir algunos de estos equipos, pero es complicado conseguir puestos. Pero es bueno saber que existen, porque aquí uno puede ver casos de éxito de uso en educación, en la universidad, en el jardín de infantes, en la industria manufacturera. Pueden encontrar mucha información de casos de uso. Y claro, aquí tiene también software, pero este software es caro. Aquí usa un software para impresión 3D, pero el software que ellos usan no es un software gratuito. Y normalmente hay buenos guías de impresión, guías de tendencias en el mundo de la impresión 3D, ¿no? Que en general son muy buenos materiales. Aquí hay, por ejemplo, una guía de tendencias en la educación y tendencias del mundo de la impresión 3D, muy interesante para el que quiera, digamos, actualizarse. MakerBot y Ultimaker son sitios donde van a encontrar muchísima información. Y son empresas serias, son empresas grandes. O sea, muchísimo más grandes y muchísimo más prestigiosas que alguna de las marcas de impresoras que nosotros conocemos en el mercado argentino. En el mercado argentino nosotros tenemos a veces Creality, o Hellbot, o Hitech, o Wanao, o Artillery, o Tronix, que son las que están llegando, pero ninguna de esas están lejísimos, están lejísimos de lo que puede ser Ultimaker y MakerBot. El MakerBot y Ultimaker son tal vez 100 veces más grandes que las que les mencioné hace un ratito. Claro, una máquina Ultimaker tal vez cuesta en el mercado norteamericano entre 1.500 y $3.000. Una máquina Hitech básica entre 140 y $170. Una máquina, digamos, Creality básica también está ahí. Una máquina Creality Premium, $300, $400. O sea, son máquinas que están en una categoría más cara de precio y mejores en prestaciones también, por supuesto. Lo mismo pasa con los filamentos. Los filamentos que llegan acá al mercado son filamentos que en el mercado internacional tienen un costo de $3, $5 como mucho. En los filamentos de buena calidad en el mercado mundial, entre 17 y $25. O sea, un kilo. Aquí un filamento de $30 sería 9.000 pesos. O sea, más los impuestos. O sea, sería un filamento que en el mercado costaría 15.000 pesos el kilo. Claro, ese tipo de calidad no llega acá. Acá nos llega un filamento que es comparable con el de afuera de $3. Entonces, bueno, es bueno tener en perspectiva esto, no porque quiera criticar a ningún proveedor local, ni mucho menos, sino para que nos hagamos una idea de que a veces los problemas que tenemos de confiabilidad, los problemas que tenemos con los equipos, los problemas que tenemos con las impresiones, no solo se deban al problema de la configuración de lo que estamos haciendo nosotros como usuario, sino también a que estamos trabajando a veces con materiales que no son tan estandarizados, con equipos que no son tan profesionales, porque estamos con, digamos, una cosa que cuesta menos. Claro, estamos en la categoría inferior y hay una primera A que es otra cosa. Y, bueno, si queremos jugar en esa categoría primero A y tener los mismos resultados que lo que vemos a veces en algunos videos de YouTube, bueno, tal vez tendríamos que hacer un cambio de categoría de equipamiento, pero para entrenarnos, para aprender, para empezar en el mundo 3D, está fantástico. Sabiendo que, como todo va mejorando, tal vez dentro de un par de años, los equipos de las inferiores estén jugando como están jugando hoy los equipos de primera A. Y los de primera A estarán jugando mejor todavía, pero no importa. Pero tal vez ya la calidad haya evolucionado lo suficiente como para que podamos encarar proyectos más complejos, ¿no? Entonces, estas aclaraciones son para, digamos, de alguna manera, ir alineando las expectativas con la realidad para no sentirnos defraudados. Yo veo muchos, ayer cuando, la semana pasada, cuando les mostraba el video de la impresora 3D en metal esta que está haciendo los cohetes, no sé si se percataron lo que dijo el periodista cuando empezó, que él estaba también desilusionado
con la impresión 3D, porque, claro, primero pensaba que iba a ser fantástico, y después se dio cuenta en lo personal que era mucho más frustrante que lo que él esperaba. Pero bueno, a pesar de eso, se sigue usando, y a pesar de esto, sigue creciendo. Bueno, tenemos impresión 3D, equipos profesionales, equipos hogareños. Dentro de la línea hogareña tenemos otros jugadores, y hay un jugador interesante que es Joseph Prusa, y creo que algo les conté la clase pasada. Eh, 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 Tomó el proyecto RepRap, y del proyecto RepRap lo mejoró, trató de hacer una impresora 3D open source, pero confiable, trató de mejorar el control de calidad de los componentes, y sacó kits del mercado que cuestan $700, o sea, cuestan bastante más que las chinas, bastante, casi el doble que lo que costaría una Hitesh o una Creality, pero dentro de todo más económicos que la Ultimaker y que la MakerBot. Y entonces es un jugador interesante, que está en el medio, que está haciendo las cosas similares a los que están haciendo los equipos más básicos, pero con un poquito más de control de calidad, con un poquito más de esmero, con un poquito más de soporte y de garantía, y está teniendo mucho éxito. Tanto éxito que incluso se hizo dueño, no se hizo dueño, sino tomó un software libre que había para hacer el laminado, que se llamaba Slicer, y ese proyecto de software libre le puso el nombre Prusa Slicer, porque su nombre es Joseph Prusa, y lo largó al mercado como un software libre para hacer la parte de laminado, y hoy está compitiendo de mano a mano con el Cura, ¿no? El hombre Joseph Prusa, prusa3d.com es el sitio, es un jugador interesante, porque tiene, bueno, sus equipos de impresora 3D que son bastante estándar. Es un modelo de impresora 3D open source que se llama Prusa, justamente en honor a él, que fue el que aportó mucho conocimiento para ese proyecto. Y después, ahora empezó a hacer otro modelo con carcasa, y ahora empezó a incursionar también en el mundo de las impresoras 3D de resina, con un modelo de impresora 3D de resina, y está también incursionando en el mundo del software, con el software para laminado. También fabrica filamentos, y también vende filamentos, bueno, y tiene el laboratorio de desarrollo, y, claro, y bate los récords de Guinness con las granjas con la mayor cantidad de impresoras posible, y tiene muchísima información interesante para descargar. Pero bueno, hay un grupo de fanáticos que les gusta el software de ellos. Yo lo uso también, no soy fanático del software, pero lo uso y me gusta también, ¿no? Yo uso el Prusa Slicer o uso el Cura. Cualquiera de los dos anda. O sea, no se vuelvan fanáticos, no se pongan a discutir en los grupos de WhatsApp si es mejor el Prusa Slicer o el Cura. Mira, los dos andan bien. No es que uno tenga mejores opciones que el otro, hay que encontrar las opciones, los dos las tienen, y los dos imprimen bien. Pero hay algunas personas que le gusta a uno, hay otras que le gusta al otro, no hay problema, pero no es que uno sea sustancialmente mejor que el otro, ¿no? Claro, hay gente que empezó a usar el Prusa Slicer sobre todo porque el Cura empezó a aparecer la versión paga de Cura este año. El Cura no era un software gratuito hace 6-7 años, lo pusieron gratuito, y entonces empezó a ganar popularidad, ganar popularidad, ganar popularidad, y este año largaron una versión del Cura Plus, Cura Factory, no sé cómo se llama, que ya no es gratuito. Y sigue apareciendo el Cura gratuito, pero lo que temen mucho en el mercado es que ese es el preludio de que el Cura se vaya marchitando y el Cura Factory vaya ganando popularidad y ya deje de ser gratuito. Entonces, por eso muchos están migrando al Prusa, no necesariamente porque el Prusa sea mejor, sino porque te garantiza que va a ser gratuito, porque es un open source. El Cura no es open source. El Cura es un software que la empresa que lo hace, Ultimaker, que es el Apple de la empresa, lo pone a disposición de cualquiera en forma gratuita, pero no es que sea un software libre.
Es un software que lo pone la empresa que lo desarrolló en forma gratuita para que todo el mundo lo use, pero mientras quiera. Si pasado mañana se le ocurre que no va a seguir evolucionando el cura, y no es que están las fuentes disponibles para que otra persona pueda tomarlos y seguir con el proyecto. Si no quiere sacar la versión nueva del cura, no la saca y la comunidad se queda esperando, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchos que están apuntándole al Plus Slicer, pero no porque sea necesariamente mejor, sino más bien porque, bueno, es más garantía de que a lo largo del tiempo va a seguir teniendo soporte y va a seguir siendo el software gratuito. No es malo, pero tampoco, digo, como para separar fanatismo de practicidad, ¿no? Bueno, ¿qué es la impresora 3D FDM? O sea, vimos la impresora de metal, la impresora esta, la, la impresora de resina, estas impresoras PolyJet que eran como unas gotitas de polímero, de plástico que se tiraban y que después se solidificaban. Hay algunas cosas intermedias, como por ejemplo también hay una impresora Hewlett Packard que genera como una nube de polvo y con unos rayos láser lo va solidificando a eso, derritiendo. No fue un éxito, fue medio un fracaso. Hay algunas otras cosas como impresoras 3D de barro, que tienen, en lugar de tener un cabezal que calienta y que se empuja un filamento, tiene un tubito por lo que se empuja con una bombita barro, o sea, un material cerámico pastoso, y eso sale por una boquilla finita y se deposita capita por capita. Una vez que se termina la pieza se hornea y entonces se obtiene material cerámico con moldes muy particulares, con formas muy particulares. Hay impresoras 3D que también tienen otras tecnologías extrañas como impresoras 3D que van soldando con un soldador, como un soldador de estos más industrial, donde van formando piezas metálicas con el soldador que va aportando material, parecida a esa que veíamos del cohete, pero un poco más industriales. La que veíamos del cohete hacía con un hilito muy delgadito. Y claro, ahí tenía mucho software, decían, porque como se trabaja con altas temperaturas, cuando se enfrían las piezas, se contraen mucho y se deforman. Entonces hay que predecir todas esas cosas que se van a deformar para construir no el material donde quiero que quede, sino lo dejo en un lugar distinto sabiendo que se va a mover el material cuando se enfríe y va a quedar en el lugar que quiero que esté. Entonces es todo un lío, pero se logró que eso funcione porque son procesos térmicos que son repetitivos y se pueden predecir, incluso se pueden simular, y entonces se puede, a pesar de que sean procesos cambiantes y procesos extraños, lograr precisión en la pieza terminada, a pesar de ese movimiento que hay después de que se enfríe. La impresora de filamento, la FDM, es la estrella de todas estas cosas porque es la más popular. Es la estrella no porque sea la mejor, sino porque es la más popular. Es la que tiene más base instalada. Es la que se instaló, es la que se vendió más. La impresora de filamento es la madre del mundo de la impresión 3D. Y hay un proyecto RepRap que es muy interesante, que era un proyecto que tenía una idea muy altruista de fabricar una máquina que se pueda duplicar a sí misma. Fabricar una máquina que fabrique cosas y que también esa máquina pueda fabricarse a sí misma para duplicarse y entonces tener otra máquina hija de esa, y entonces después que esa máquina pueda tener descendencia y pueda tener otras máquinas, y que entonces así se puedan ir llenando, poblando el mundo de equipos de fabricación distribuidos. Entonces, con esa idea altruista, bueno, si este proyecto es de open source, con lo cual cualquiera de cualquier lugar del mundo puede acceder a los planos para fabricar su propia fábrica o su propia máquina que fabrique cosas de plástico y también otras máquinas, se podría democratizar la fabricación y se podría igualar el mundo. ¿Ah? Una idea interesante, linda, simpática. De ahí nació el proyecto RepRap y de ahí nació un montón de proyectos makers a la vuelta de esto. Y aparecieron hace 10 años movimientos, sobre todo en España, por ejemplo, que
alquilaban un galpón en Madrid y en un fin de semana llenaban tal vez 300, 400 personas ahí que querían cada uno fabricar su propia impresora 3D. Y entonces los que sabían cómo fabricarla iban a enseñarle a los que no sabían y todo el mundo con su impresora andando después de un fin de semana de trabajo y la gente que había ayudado quedaba contenta, la gente a la cual le habían ayudado quedaba agradecida y después iba a ayudar a otros. Y también había proyectos comunitarios que se organizaban. Hay una comunidad maker muy grande a la vuelta de esto y eso sigue estando. El proyecto RepRap sigue existiendo, hay una comunidad muy fuerte de fanáticos del proyecto y hay muchas cosas que tienen las impresoras 3D comerciales que se lo deben al proyecto RepRap. Y hoy la ventaja del proyecto RepRap es que al estar todos los planos para fabricar distintos tipos de máquinas, el proyecto RepRap, creo que les mostré la clase pasada algo, pero si entramos ahí a reprap.org, es un proyecto open source donde están muchas comunidades metidas dentro del proyecto. Hay distintos fanáticos de distintos modelos de máquinas. ¿No es cierto? Hay máquinas, esta la Prusa, que la desarrolló Joseph Prusa como parte de este proyecto, Kossel, que hay otra que es Fischer, que son los apellidos de las personas que ayudaron a desarrollar esas cosas. Darwin, Mendel, Huxley. Algunas son pensadas para hacer la máquina mejor, de mejor calidad, otros la máquina más económica, otros la máquina más transportable, otros simplemente porque les gustó ese diseño, otros porque pensaron que estaban mejorados. O sea, digo, no hay ninguna necesidad de que haya una especificación para hacer lo que tuvo el proyecto, y muchas de las máquinas comerciales que encontramos en el mundo son réplicas de estas máquinas open source. Y cualquiera puede tomar cualquiera de estos modelos de máquinas, incluso hay hay máquinas que son máquinas CNC, que son también hijas de este proyecto, y va a descargar, puede descargar ahí los planos constructivos, puede descargar el software que va en la impresora, puede descargar la lista de partes, de manera que puedo fabricar una réplica rápidamente, o podría incluso mejorarla y subir los planos mejorados para que otros los usen. Entonces, esto es la mejor fuente de información para mantenimiento y reparación de impresoras. Porque si uno encuentra cualquier máquina del mercado y que es prima de alguno de estos modelos de máquina, y no encuentra soporte en el fabricante de la máquina para repararla, por ejemplo, estas Delta del gobierno, bueno, tal vez son parecidas a esta a Kiwi, o parecidas a esta a la Micro Delta, o parecidas a esta a la K200. Habrá que ver a cuál se parece más, pero si no encontramos soporte en la gente que fabricó esta máquina, que era un grupo italiano, que creo que es de Fere Robotics, si no me equivoco, podemos entrar acá al proyecto RepRap y vamos a encontrar soluciones alternativas para mejorarla. Capaz que no es exactamente la misma, no importa, pero vamos a poder ponerle la electrónica de esta máquina a la del gobierno y va a andar bien también. Vamos a poder encontrar cómo resolver los problemas que tiene la otra, en una forma tal vez que le termina cambiando alguna funcionalidad, pero vamos a encontrar solución. No vamos a quedar atados a esperar que el fabricante de la máquina original se digne a respondernos el teléfono, ¿no? A través del proyecto RepRap podemos encontrar soluciones alternativas y una comunidad mundial enorme, fanáticos de cada uno de estos modelos de máquinas, que con gusto nos van a ayudar a resolver los problemas que tengamos, ¿no? Porque lo más valioso del proyecto no es los planos de las máquinas, sino la comunidad que hay detrás. Que detrás de cada una de esas máquinas hay muchísima gente con ganas de que uno fabrique y resuelva los problemas con su impresora. Y entonces ahí hay una comunidad que es tanto o más valiosa que la información, ¿no? Hay también, comunidad de equipos de routers CNC, que es un poco más incipiente, pero en algún momento tal vez se convierte también
en algo parecido al proyecto RepRap. Por ahora, el proyecto RepRap sí tiene, digamos, una comunidad muy, muy, muy grande. El proyecto de los routers todavía no tanto, pero tal vez lo adquiere a futuro. Bueno, vamos a ver ahora la impresora FDM. O sea, esto que les di hasta ahora son fuentes de información, tenganla agendada, anótenlas, tengan los sitios estos de los fabricantes de impresoras profesionales, Stratasys, 3D System, lo de las impresoras hogareñas, Ultimaker, MakerBot, un poquito más abajo, Prusa, Joseph Prusa con su Prusa Slicer, y el proyecto RepRap, una comunidad inagotable de información. Ahora vamos a intentar conocer las impresoras FDM. ¿Qué hace una impresora FDM? Bueno, la impresora FDM usa digamos, Fuset Deposition Model. Es una impresora de modelado por deposición fundida. Es una impresora que va aportando material en estado pastoso en forma muy prolijita y va generando capita por capita una pieza de plástico. El principio de funcionamiento es muy simple. Es una impresora que va aportando material capita por capita, un hilo de material que va saliendo, muy delgado, que pasa por una boquilla muy finita, de tal vez 0,3 milímetros, 0,4 milímetros. 0,4 milímetros es el diámetro normal, que es mucho más delgado que la mina de los lápices, estos portamina delgados. La portamina normal es creo que 0,7, esto, o 0,5, 0,4, más delgadito que eso. Y va saliendo el material no como un líquido que chorrea, sino va saliendo el material en estado pastoso. Ahí está el secreto del asunto. El material tiene que salir no en estado líquido, porque si no requeriría un encofrado. Si el material sale en estado líquido, requeriría que uno, antes de imprimir, arme un molde y entonces vierta el material. Eso ya no sería una impresora 3D, sino sería un proceso de fundición. Yo armo un encofrado, vuelco un material líquido, que cuando se enfría se solidifica, saco el molde y tengo una pieza fabricada, pero no por impresión 3D. Ahora, lo que han descubierto con la impresión 3D es que si yo pongo la temperatura justa y aporto material no en estado líquido, sino en estado pastoso, casi duro, y voy haciendo algún mecanismo para que se vaya empujando el material, eso, empujar, se produce ahí la extrusión. La extrusión es esto de hacer con material en estado pastoso, semisólido, se, digamos, amolde y pase, y se deforme, y pase por un molde muy delgadito. ¿Está? Entonces, la extrusión es el secreto. Es el hecho de que se aporta material casi duro, donde sale el material y así donde sale queda. Claro, esa es la base de funcionamiento, que tengo que empujar el material. No está tan caliente como para que yo simplemente lo deje el material y cae solo. No, no, no. El material tiene que estar apenas y caliente como para que no caiga solo, que no chorree, sino que yo tenga que hacer un poquito de fuerza para empujarlo. No lo empujo con la mano, sino lo empujo con un motorcito. O sea, el mecanismo es un motorcito que tiene una roldana que empuja el material pasa entre una roldana y el eje del motor, como un trapiche, y va empujando el material. Eso hace que avance el material llega a una punta caliente, que es la boquilla, se derrite y sale. Pero se derrite no mucho, no se pasa de temperatura, no se funde, sino que se ablanda. Se ablanda lo suficiente como para que con un poquito de esfuerzo logremos hacer que pase por un agujerito chiquitito y salga un hilito casi sólido. O sea, por eso es que estamos jugando siempre al límite de los materiales, porque si yo le pongo mucha temperatura, sí, va a pasar suavemente, no voy a tener que hacer fuerza para empujar, el material va, pero la pieza va a ser un desastre, porque ese material va a chorrear por la boquilla
y no va a contenerse, no va a quedar en el lugar donde sale. Y si yo le pongo muy frío, y por más fuerza que haga, no lo voy a lograr derretir el material, no lo voy a lograr deformar y se va a terminar tapando. Entonces estoy jugando siempre al límite entre si me paso de temperatura, chorrea, si me voy a una temperatura muy baja, no se funde y se tapa. Y estoy jugando constantemente con eso, cuál es el punto de trabajo ideal, y eso depende del material que compré, depende de si la impresora está, digamos, midiendo bien la temperatura, depende de en qué temperatura ambiente está, porque si estoy, resulta que en un lugar donde la temperatura ambiente son 35 o 40 grados, el material ya va a estar en general un poquito más blandito, más predispuesto a fundirse. En cambio, si yo estoy en un lugar donde estoy a 0 grados, a 5 grados de temperatura, el material ya va a estar de base más quebradizo. Entonces yo voy a necesitar boquilla cuando estoy en un clima más frío y voy a necesitar menos temperatura boquilla cuando tengo el material ya precalentado por el mismo tema. Si el material yo lo tengo hace mucho tiempo, seguramente se envejeció un poquito, se oxidó y se vuelve más quebradizo y un poquito más de temperatura para que se derrita y extruya. Y si el material es recién compradito y recién fabricado, es un material que está todavía mucho más predispuesto a fundirse normalmente y con menor temperatura lo puedo trabajar. Entonces, todas estas cosas hacen que el proceso sea variable. Todas estas cosas hacen que lo que yo hago hoy lo intento repetir dentro de 6 meses y tal vez no sale bien. Y hoy sí salía bien. Y bueno, porque el material no es el mismo, porque la temperatura de la habitación que estoy trabajando no es la misma, porque el material es más viejo, porque el material es más nuevo, porque cambié la marca del material. Entonces, bueno, es lo que hace que la impresión 3D no sea tan confiable. Hay materiales que son más fáciles de usar, como por ejemplo el PLA. El poliácido láctico, el PLA, es un material que se desarrolló para la impresión 3D. Dentro de los materiales que usamos para impresión 3D, es el más fácil. ¿Por qué es más fácil? Bueno, por un lado porque tiene un mayor rango de temperatura, dentro del cual pasa el estado pastoso y no chorrea. El PLA tal vez lo podemos manejar entre 190 y 210 grados, o 185 y 215, y se puede imprimir lo más probable que sin problema. Es la goma que viene aquí. No, ¿Viste que la mierda? ¿Te veo, no? sí, pues sí está la cámara. Ah, no, está. ¿Te escucha? Yodim Notocho, no sé quién es, pero te silencio porque se está metiendo el audio. Si quieres preguntar algo, con gusto puedes hacerlo. Y me encanta que pregunten y me gustaría que para que así no sea un monólogo, pero recién me parece que sin querer habilitaste el audio. Si la intención era preguntar, habilitarlo de vuelta y preguntar. El tema es el PLA, les decía. El PLA es un material muy noble para imprimir, porque justamente tiene un rango de temperaturas grandes, donde todavía no chorrea. Hay materiales como el material flexible, que en general tiene un rango muy chiquito de temperatura. Tal vez son 10 grados como mucho. Si yo le pongo menos temperatura, no se derrite, y si le pongo un poquito más de temperatura, ya chorrea como un hilo, y entonces hay que encontrarle con mucha más precisión la temperatura de trabajo. Hay materiales como el ABS, que es un material que no nació para la impresión 3D, sino anterior. El ABS es un material que nació para los moldes de inyección de plástico, un material industrial, se usa mucho, es muy popular, pero que es un material que está pensado para que justamente no se pegue a los moldes. Se generan los moldes, se inyecta el ABS, ocupa todo el lugar, se enfría, se separan los moldes y tiene que quedar la pieza y no tiene que quedar agarrado a los moldes. Entonces es un material que tiene la tendencia a ser como un aceitoso, no se pega a los moldes. Eso es una virtud para la inyección de plástico, pero es un problema para la impresión 3D, porque cuando depositamos ese material sobre la base se llama cama,
sobre esa base de impresión, sobre la cama, y si no se pega, cuando la cama se mueve, el material no se mueve solidario a la cama y entonces no se puede imprimir. Para que se pueda imprimir una pieza con calidad en una impresora 3D, la cama tiene que ser una base donde se pega la pieza y queda solidaria la pieza a la cama, y se mueve la cama y se tiene que mover la pieza. En algunas impresoras la cama solamente baja, en otras impresoras la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás. No importa cuánto se mueva, pero la pieza no se tiene que mover de la cama. Tiene que empezar a fabricarse ahí, tiene que quedar quieta. Si se mueve la pieza sobre la cama y no solidario con la cama, la pieza se va a deformar y se va a poder imprimir, y capaz que hace un escalón la impresión cuando se despega, o capaz que directamente hace todo una madeja de plástico ahí, todo un lío, ¿no? Como si fuese una rejilla, ¿no? Entonces, el ABS es complicado para imprimir, no porque la temperatura digamos, del trabajo de fusión sea un problema, porque también tiene un amplio rango de trabajo en el cual se puede extruir, pero el problema es que no se pega en la cama. Para que la ABS pegue en la cama, es necesario calentar mucho la cama, mucho, lo más que pueda la impresora. Si la impresora llega a 110 grados la cama, usarlo con 110 grados. Si llega a 100, a 100, si llega a 90, 90. Pero cuanto más temperatura le pongamos a la cama, es más probable que la ABS se adhiera a la cama. También, otra cosa que trabajamos con la ABS, que es complicado de imprimir, para que se adhiera mejor a la primera capa, es aumentamos la temperatura de la primera capa. Digamos, la temperatura de la boquilla cuando está construyendo la primera capa. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos preocupa tanto en la primera capa si se chorrea el material, porque no tiene mucha hacia dónde chorrearse, porque el material sale y queda en la cama. En cambio, si estamos en la tercera o cuarta capa y se chorrea el material, va a caer hasta llegar a la cama y va a deformar toda la pieza, ¿no? Pero si estamos en la base, no tiene dónde ir más abajo. Entonces, a trabajar con ABS, que es más complicado, ponemos temperatura de la cama la más alta que se pueda, y la temperatura de la boquilla un poco más alta que la temperatura de la pieza. En una ABS podemos trabajar la temperatura de la pieza en 230 grados, la boquilla cuando está construyendo la pieza, y la primera capa tal vez en 240. Un poquito más caliente que la temperatura normal. Hay otros materiales, sí, esta material flexible, como les decía, que permite fabricar piezas que tengan cierta, digamos, funcionalidad distinta. Pueden ser unas que sean muy blandas, como si fuese una silicona. Con eso se hacen algunas fundas para celular. Hay gente que hace plantillas para ortopedia. Hay gente que hace distintas aplicaciones con ese material flexible. Y después hay un material PLA Flex, que se llama, que es PLA apenas y flexible, que con eso podríamos hacer, es como una goma, un material que absorba vibraciones. Yo he visto que hacen, por ejemplo, estructuras de chasis de robots con ese material PLA Flex, porque tiene la virtud de que se puede deformar un poquito, absorber alguna vibración y no se quiebra, porque es un poquito flexible, ¿no? Bueno, después hay otros materiales como el nylon. El nylon es mucho mejor que el ABS, porque es más duro, pero el ABS por ahí tiene una dificultad de que el ABS de imprimir primera capa, pero después la impresión es simple. En cambio, no es tan difícil la primera capa, lo que pueda usar, y después me queda, porque si me quedo medio rollo sin usar y lo quiero usar dentro de una semana, no lo puedo usar, porque el material absorbe la humedad ambiente, y cuando yo intento imprimir, hace plop, 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 como unas burbujas de aire, que en realidad no son de aire, son un vapor de la humedad ambiente que se está evaporando en la misma boquilla, y eso me hace imposible imprimirlo. Entonces es un material que absorbe la humedad ambiente. Claro, si el clima está muy seco, podría ser mejor, o si no, se los puede guardar en un hornito, en una
eh, con un gabinete como si fuese un armario, que tiene unas luces ahí adentro que generan un poco de calor y que entonces se supone que ahí está seco totalmente y no adquiere la humedad ambiente porque no hay. Algunos lo que hacen es, después de imprimir, lo guardan con esas bolsitas herméticas, con las bolsitas de sílice, y antes de imprimir nuevamente, lo secan en el horno. Uno lo puede poner en el horno de cocina a 60 grados, baja temperatura media hora, y prendiendo y apagando el horno, o el horno con la puerta abierta, no hay que pasarse a temperatura porque si no se hace un lío, y con eso lo vamos secando para poder imprimir un material de nylon que haya estado un poco sin usarse un par de semanas. Lo ideal es, compro un rollo chico, si necesito 1 kilo, compro 1 kilo, si necesito menos cantidad, compro medio kilo e imprimo lo que necesito. En eso hay una marca de grilón y un tipo de plástico que es el nylon 12, que es muy recomendable. Hay un material que es nylon 6, que es un poquito más industrial, absorbe más la humedad, es un poquito más difícil de imprimir porque hay que imprimirlo a más temperatura. Y el nylon 12 es un poco más caro, pero es un material más fácil de imprimir, que no absorbe tanto la temperatura, la humedad, y que no requiere tanta temperatura. Nylon 12 más caro, más fácil de imprimir. Nylon 6 más barato, pero más difícil de imprimir. Cualquiera de los nylon mucho mejores que el ABS y mucho mejor que el PLA en cuanto a resistencia. Pero en cuanto a calidad del acabado, tal vez mejor un PLA, más fácil, ¿no? En resumen, empiecen con PLA, gasten 15 kilos de PLA, aprendan a calibrar la máquina con PLA. Es lo más fácil, lo más barato y en la mayoría de los casos alcanza y anda bien. Si necesitan un material más duro, evalúen si van a ir a nylon o a ABS. Si pueden, sigan con PLA. Si realmente necesitan mayor dureza, tal vez tienen que ir a nylon 12. Y si no, hay un material intermedio, el PETG, que es un material que salió hace poco, que es como una mezcla de PLA y ABS, que tiene las ventajas del PLA y del ABS, en teoría. Es tan fácil de imprimir como el PLA, requiere un poquito más de temperatura de trabajo y no tiene las dificultades del ABS. Entonces, recomendación, usen PLA para aprender. Si necesitan más duro, prueben con PETG. Si PETG no alcanza, prueben con nylon. Nylon 12 en lo posible, que es más caro, pero es más fácil de imprimir. Y bueno, si tuviesen que imprimir mucha cantidad y el presupuesto es un problema, por ahí pueden con nylon 6, pero si no, vayan directamente a nylon 12. ABS, no soy fanático de ABS, ya se han dado cuenta. Es mucho más difícil que PLA y no es mucho más conveniente, no tiene muchas ventajas, ¿no? ¿Cómo es el proceso de impresión? Bueno, el proceso de impresión, primero tenemos que partir de un diseño que hay que descargar, hay que diseñarlo en un modelo 3D. Eso es muy distinto un diseño que yo armo en una foto o en un boceto que un diseño que hago en un software 3D. En un software 3D yo modelo el objeto en todos sus aspectos, en todas sus posiciones, no en una vista en particular. Y después el modelo lo muestro en una vista en particular, pero el modelo está diseñado en todos sus ángulos, para que yo después cuando lo muestre en una vista particular se vea, pero yo puedo rotarlo y puedo mirarlo de cualquier lugar. O sea, un modelo en 3D no es una imagen, es un objeto que se diseñó en 360 grados para que se lo pueda ver desde cualquier lugar y que ya se pueda, y pueda estar todos los detalles fabricados o diseñados, y después se le da una vista solamente para mostrarlo, pero esa vista que se usa para mostrar no tiene ninguna incidencia en el diseño, en el modelo que está diseñado. El modelo que está diseñado es independiente del punto de vista, está diseñado en todos sus aspectos. Se puede diseñar con AutoCAD, se puede diseñar con SketchUp, se puede diseñar con Blender, con Fusion 360,
con Sculpeo, con Tinkercad. Yo recomiendo Tinkercad, Fusion 360 y Blender. Tinkercad, para los que están en lo básico, es lo más fácil que hay, no tienen que entrar a nada. Blender, para el que quiera diseñar algún objeto que tenga un perfil más artístico. Quiero diseñar el rostro de una persona. Bueno, con Blender puedo armar el rostro como una pelota que después la voy apoyando como si fuese con los dedos, que es la plastilina, y voy formando los ojos, la nariz, las orejas, y voy formando el perfil de lo que voy a imprimir. Está muy fácil, muy lindo, y hay herramientas especiales para eso. Fusion 360, si yo quisiera moldear el rostro de una persona, sería complejo. Pero si quiero moldear un engranaje, un anclaje que es como una chapa doblada, es muy fácil y reproduce los procesos de fabricación. Entonces realmente voy a poder diseñar una chapa doblada que después se pueda mandar a una fábrica para que la doble. Puedo diseñar algo para que esté fabricable con impresión 3D, que después pueda mandarlo a una impresora 3D y funcione. O sea, es un programa pensado para fabricar. Fusion 360 es muy bueno, muy conveniente. Ahora, si van a hacer algo artístico, usen Blender. Y si no quieren perder tiempo y solamente quieren hacer una cosa básica, usen Tinkercad. Que Tinkercad es muchísimo más simple. Cualquiera puede en Tinkercad en una tarde tener un desempeño razonable para poder moldear y fabricar una pieza. Si quieren hacer un rótulo en 3D, si quieren poner acotaciones sobre algún tema, escriben las palabras como un texto y lo ponen en qué altura quieren que se genere y automáticamente se genera el texto en 3D. Es muy fácil de usar. El que no sé si alguno lo conoce, Tinkercad. Sí, yo lo usé para modificar algunos archivos que ya había descargado, ponerle al iniciales o agregar un texto. Claro, para agregar un texto, para hacer el rótulo, para hacerle un soporte, está muy bueno. Ese también es otro tema. Los programas que se usan para imprimir, los programas que se usan para hacer el feteado, el moldeado, como el Cura o el Prusa Slicer, usan como archivo de entrada un formato que se llama STL. El STL es un formato muy particular, donde el objeto está descompuesto en superficies planas apoyadas una al lado de la otra. Es como que una esfera dejó de ser una esfera y pasó a ser un collage de papelitos pegados uno al lado del otro, caras planas, pero que están muchos, unos muy cerquitas de otros, y están pegaditos, y entonces forman algo redondo que parece una esfera. Si yo lo veo de lejos, una esfera perfecta. Cuando yo empiezo a poner la lupa, en algún momento empiezo a ver esas caras planas puestas una al lado de la otra. El archivo de STL es ese formato de malla, que muchas veces estamos acostumbrados a ver en las películas, en un lugar donde el objeto está descompuesto en líneas que cubren toda la superficie externa. Eso es muy general, anda bien, los programas de impresión 3D lo usan, pero estoy perdiendo información de las directivas de construcción. Si yo hago una esfera o hago un rótulo con AutoCAD, con Tinkercad, tengo las directivas de construcción, donde dicen que esto es un texto, donde dicen que esto es un punto, que es una esfera, y le pongo un diámetro. Puedo cambiar el texto, escribiendo otra palabra, puedo cambiar el diámetro de la esfera haciendo clic y cambiando el diámetro, y después genero el STL de vuelta. Ahora, si yo abro el STL, nada es un texto, nada es una esfera, son todas líneas. Y no hay forma de saber si la línea pertenece a un texto, o si pertenece a una esfera, o si pertenece a un cubo. Entonces, si yo quiero alargarlo, es un lío. Porque si yo quiero modificar el texto, y ya no puedo hacer clic y cambiar el texto y escribir en la computadora otra palabra, tendría que ir liñita por liñita deformándolo para convertir una I en una O. Y sí, pero es un lío. Es como si yo intentase modificar una hoja impresa, pero en lugar de tocar
el texto y imprimir la hoja en Word de vuelta, le saco una foto e intento editar la foto cambiando el color píxel por píxel. O sea, tocar un archivo STL es como intentar tocar una imagen en un píxel por píxel para modificar un texto que está escrito. Es un lío. Se puede, sí, pero es un lío. Lo ideal es no tocar los STL. Si hay que tocarlos, bueno, el Tinkercad es una opción porque permite importar los STLs y combinarlos con otras formas que generemos dentro del Tinkercad. Tiene una limitación que si el STL es muy grande, no lo lee. O sea, si yo le intento poner un STL de un archivo muy pesado, el Tinkercad me da error. Requiere un archivo que tenga pocos polígonos. Ahora, a pesar de eso, me permite combinarlo con figuras, con textos, con planos, permite hacer un agujero a una superficie, permite cortarla en dos a una superficie, y se usa, ¿no? Ahora, si puedo, lo ideal sería no partir de STL para editarlo, sino partir del archivo de CAD, con el programa que haya diseñado el CAD, con el AutoCAD, con el SketchUp, con el Fusion, con el Blender, ir al archivo de CAD original, no al archivo STL generado, sino con el CAD original, porque ahí a ese archivo lo puedo modificar mucho más fácilmente. Entonces lo ideal es no perder los archivos de diseño y convertir en STL para imprimir, pero cualquier cambio que haya, ir al archivo de diseño original. No sé si se entiende eso. De los que están acá, ¿alguien sabe diseñar? ¿Alguien usó CAD, AutoCAD, Fusion, Tinkercad? Así, yo hice un mate con unas iniciales. ¿En qué lo hiciste? Por ejemplo, hice un mate y le puse el nombre de una fundación que me pidieron. ¿Pero con qué programa lo hiciste? ¿Con Blender, con Tinkercad, con Fusion? Ese Tinkercad. Claro, Tinkercad, para los que están empezando, es muy recomendable, Sí, porque no sé cómo fue tu experiencia, pero en general no bueno. es muy complejo, ¿no es cierto? Sí, después también diseñé en AutoCAD. En realidad yo no, mi hija de 16 años me diseñó el logo de Volkswagen que va en el auto, porque mi perro se lo comió y me lo diseñó ella en AutoCAD que va a una escuela técnica, digamos. Yo no lo sé manejar al AutoCAD. Claro. El que esté en el mundo técnico, en ingeniería, en arquitectura, en alguna escuela técnica, está bueno que aprenda a usar el AutoCAD o el SolidWorks o eventualmente el Fusion, porque van a necesitar hacer un plano técnico, hacer cosas más allá de la impresión 3D. Ya si sabe usar eso, está bueno. Pero el que venga del mundo más del maker, que por ahí no necesite hacer un plano a escala, que no necesite presentar un plano en obras públicas, meterse en AutoCAD es una complejidad. Es una complejidad que no es malo, pero a veces no es imprescindible, entonces puede haber versión simplificada del AutoCAD. Lo hace la misma gente de Autodesk, pero el Tinkercad lo hicieron pensando en los chicos, pensando que sea algo totalmente intuitivo y para los chicos. Pero bueno, los grandes también lo podemos usar ya gracias a que es más fácil de aprender. Yo tampoco tengo mucha idea de computación, pero bueno, trato de defenderme. Por ejemplo, mi duda es en Tinkercad, no, si se le pronuncia así. Yo, por ejemplo, imprimí un mate que bajé de un archivo, pero el mate es muy grande, o sea, lo que es la forma del diseño. ¿Se lo puede achicar con ese programa? Si yo quiero achicarlo proporcionalmente, Ajá. lo puedo achicar directamente desde el cura o desde el slicer. O sea, en el momento de imprimir, yo lo puedo escalar a la mitad del tamaño. Incluso lo puedo deformar.
la mitad de altura, pero le dejo el otro tamaño. Pero no le puedo hacer otros cambios. O sea, Claro, si, sin que altere como si el va archivo adentro, era digamos, un mate, claro. si el archivo era un mate, Enlazado la el mate. bombilla. Y si el archivo era un mate, la bombilla. Y yo quiero que se achique el mate y no la bombilla, tengo que ir al Tinkercad. Si el archivo era un mate y una bombilla, que yo quiero achicarlos los dos juntos, directamente desde el Cura o desde el Plus Slicer, a la hora de imprimir, les digo que se achica el 50% y se achicó las dos cosas y se imprime sin problema. Deformar, achicar o agrandar, o agrandar en una sola dirección para que se deforme, pero todo lo que está diseñado. Si el archivo tenía un rótulo con letras y después tenía el mate, yo quiero que se agranden las letras, pero que no se agrande el mate, ya no puedo desde Cura. Tengo que ir al Tinkercad o a algún otro programa, separar la parte que quiero que sea grande, agrandarlo a eso, unir las dos cosas de vuelta y recién lo mando al Cura para imprimir. Perfecto, ahora entiendo. O sea, desde el Cura se puede hacer un trabajo muy básico de deformación. El Plus Slicer es un poquito mejor que el Cura en eso, porque permite, aparte de deformar, partir. Si yo tengo un mapa, un archivo que es un mate enorme, o no un mate, sino una copa del mundo. Y claro, Sí. quiero imprimirlo en tamaño real. No tengo una impresora capaz que para imprimir algo de 60 centímetros de alto. Entonces tengo que imprimirlo en 3 pedazos. La parte de abajo, la parte de medio y la parte de arriba. Si es que lo diseñó pensando en que la mayoría de los mortales tenemos impresoras de 20 por 20 por 20, Sí. que es casi el estándar en el mundo. Lo más probable es que nos haya dejado 3 archivos distintos para que lo imprimamos. Pero que si el que lo diseñó no tuvo en cuenta eso y dejó un solo archivo para que imprimamos una copa de escala en una impresora chiquita y yo quiero agrandarlo, tengo un problema. En el Cura no lo puedo hacer. En el Cura lo puedo agrandar, pero si ya se me sale de escala de la impresora no lo puedo imprimir. En cambio, en el Plus Slicer yo lo puedo partir. Puedo tomar el archivo base, cortarlo en 2, después del archivo de arriba cortarlo en otros 2, quedarme con 3 pedazos, cada uno de una franja, e imprimirlos. Los cortes son como un corte de cuchillo. Una vez que puedo elegir cómo hacer una formita para cortarlo. Si quisiera cortarlo ya con una deformación, ya tengo que ir al Tinkercad o al Blender o al Fusion 360. Pero si es un corte simple, que lo único que quiero es hasta acá un corte plano, lo puedo hacer desde el mismo Plus Slicer. Esa es una de las pocas ventajas que tiene el Plus Slicer respecto al Cura, que permite hacer esa pequeña edición. Igual, es como que en algún punto no muy lejano, si estamos en el mundo de la impresión 3D, tenemos que aprender a usar algún programa de diseño. Sí. O Fusion 360, o AutoCAD, o Blender, o algún mínimamente Tinkercad. El problema de Tinkercad es que tal vez la Copa del Mundo no me deja abrirla. Porque si tiene muchos detalles, ya va a tener más de, creo que 4K o 10K, no sé cuál es el límite, pero tiene un límite no muy grande del tamaño máximo de archivo que puedo abrir. Si yo quiero abrir un archivo que tiene más cantidad de polígonos, no el tamaño en cuanto al tamaño de impresión, sino la cantidad de polígonos. La cantidad de polígonos termina siendo el tamaño que tiene el archivo de STL, y si tiene muchos polígonos no me deja abrirlo. Y ahí sí o sí tengo que ir con el Blender. Yo no soy fanático de la impresión, del diseño. Yo cuando me metí en el mundo de impresión 3D, pensé que me iba a ver obligado a ponerme a diseñar. Gracias a Tinkercad, gracias a los sitios como Thingiverse, puedo seguir en el mundo de la impresión 3D sin haberme vuelto un experto en diseño. Porque en sitios como Thingiverse
realmente hay millones de cosas para descargar. Thingiverse, no sé si ustedes lo conocen. Este es un sitio, ¿se acuerdan que les dije que había dos grandes fabricantes de impresoras 3D hogareñas? Ultimaker y MakerBot. Ultimaker es el que hizo el cura, MakerBot y tiene otro software de impresión, y MakerBot hizo este repositorio, Thingiverse, que es como el acrónimo universo de las cosas, donde hay millones de objetos para descargar. Es gratuito, podemos crear una cuenta y de ahí podemos incluso hacer piezas que sean parametrizables. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí creo que se acuerda mi clave. Ahí me logueé. Ustedes pueden crear una cuenta y loguearse, es gratuito. ¿Para qué me logueé? Porque si yo estoy logueado, aquí puedo descargar algunas piezas que le llaman parametrizables. A ver, aquí está por... A ver, customizable things. Aquí hay botones de categorías. Ah. Vamos a ver, customizable. Aquí hay montones de diseños de cosas que yo puedo descargar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a una... Estos, no sé, estos son... a ver, gears. Gears serían engranajes. Yo voy a engranajes de todo tipo, vamos a ver si es un engranaje simple. Hay cajas de engranaje, hay cajas de engranaje automática, reproducción en la caja automática, hay un montón de cosas, pero supongamos que me voy a este que es un generador de engranajes. Si yo lo abro en el Customizer, que es el parametrizador, lo puedo hacer porque yo me logueé recién a este sitio de Thingiverse. Cuando yo entro al Customizer, puedo configurar ese engranaje, puedo ponerle la cantidad de dientes, no sé, quiero que sea de 16 dientes, o quiero que sea de 24 dientes. Entonces, le puedo cambiar el alto, a ver, quiero que sea un engranaje más ancho, o de 4 milímetros, delgadito. El eje del motor, un motor de 6 milímetros. Esto sería la rosca. Los bordecitos, o sea, le puedo definir un montón de parámetros y él me genera el objeto de acuerdo a los parámetros que yo defino. Una vez que yo estoy de acuerdo con que eso es lo que yo quiero generar, le pongo Create Things y me lo manda a mi correo electrónico. Entonces, este sitio Thingiverse tiene millones de objetos para descargar, e incluso algunos que no son un objeto, sino son una familia de objetos. O sea, no es que aquí hay 10.000 engranajes distintos para que uno elija, no. Hay un engranaje en Thingiverse, pero que es parametrizable, que yo le pongo los dientes, el diámetro de la polea interna, la altura, si tiene reborde o no, y con esos parámetros
se fabrica un engranaje que puede ser cualquiera de estos. Entonces, en Thingiverse hay millones de cosas y encima algunas son cientos de miles en sí mismas. Es un universo increíble de cosas. Si yo voy a explorar, a ver cosas que se han dado de alta hace poquito, lo más nuevo, a ver, hay algún objeto como este, que no sé para qué se usa, dice separador, mobs, separator. Este objeto tiene el número 5.551.472. O sea, ya hay hoy 5 millones de objetos para descargar. Y esto está creciendo astronómicamente. Hace un año y medio, tal vez eran 3 millones, 2 millones y medio. Ahora son 5. Hace 2 años, 3 años, capaz que eran 1 millón. Y capaz que ahí vino subiendo más lento. Pero esto está subiendo exponencialmente. En Thingiverse es difícil que las cosas que necesitemos no estén ya disponibles para descargar. Si yo quiero buscar algo, no sé, del tema que quiera, no sé, mate, vamos a ver lo que pasa que mate, hay que ver si capaz que está en español, habría que ver cómo lo traducen a eso. La mayoría de las cosas están en inglés, los nombres, para buscarlo. No hay con mate. Es una cosa muy argentina, o capaz que está con otro nombre. Mate, hierba. Aquí hay mate. Ahí está. Mate 3D. Ahí hay mate 3D. Mate 3D. Claro, habrá distintos diseños. Algunos estarán hechos para ponerle como un cartucho interno. Otros estarán hechos para tirarle el agua directamente al mate. Muchos, para hacerlo comercialmente, usan ese cartucho interno simplemente para demorar menos. Ahora, si yo a un diseño lo quiero descargar, como download y se descarga. ¿No? Thingiverse es una fuente increíble de objetos. ¿No? La otra fuente de objetos es Cults 3D. Cults 3D es una fuente de objetos, pero en Cults 3D, a diferencia que en Thingiverse, algunos objetos son gratis y otros hay que pagarlo. En Cults 3D tengo muchos menos diseños que en Thingiverse. En Thingiverse había 5 millones y pico. Aquí capaz que hay, no sé si llega a 1 millón. Y muchas de las cosas aquí son pagas. Si yo quiero descargar ese camioncito, me dice, ese camioncito cuesta 148 pesos el diseño. Que no es mucho, que será 50 centavos de dólar. ¿No? Pero si yo lo quiero descargar, tengo que poner mi tarjeta de crédito y me va a cobrar. ¿No? También si yo soy diseñador, si subo mis diseños en Thingiverse, no tengo forma de monetizarlo, pero si lo subo a los diseños en Cults, le puedo poner un precio, y si le pongo un precio caro, mucha gente lo puede descargar y me puede pagar en lugar de andar encontrando el sitio pirateado en algún lugar. Entonces, Cults es un lugar donde podemos encontrar muchos diseños. Aquí no todo es pago, este es gratuito, este cuesta 400 pesos, este cuesta 2.100 pesos, este es gratuito. ¿No? No quiere decir que los gratuitos sean peores que los que son pagos. Quiere decir que el que los puso fue más generoso y lo dejó para que cualquiera lo pueda usar. En cambio, la versión pago te están poniendo un precio para usarlo. Hay muchas cosas lindas en Thingiverse. Tal vez aquí en Cults son más vistosas, porque acá se han tomado el trabajo, me quieren vender, demostrarme lo mejor,
con algún dibujito, con algún videito. En cambio, el Thingiverse no es tan publicitario. Capaz que están las mismas cosas, pero no tienen el videito, no están tan fáciles de encontrar. Hay muchos otros, ¿no? Pero los más populares, Cults, Thingiverse, y hay otro que yo uso a veces, que es el de Creality, el Creality Cloud. Creality Cloud, que es la nube de Creality. Creality es este fabricante de impresoras 3D que hace impresoras 3D populares. Tiene un sitio que se llama Creality Cloud, donde descarga, donde sube objetos que sean imprimibles en impresoras estándar de Creality, ¿no? Entonces aquí en Creality Cloud vamos a encontrar montones de objetos, algunos gratuitos. Y después, digamos, hace un tiempo, hace 4 años, 3 años, había más modelos para compartir en Thingiverse. Pero vino una época donde se ve que reclamos de derecho de autor empezaron a dar de baja todos los modelos de las figuras que había de personajes de Disney y de Marvel. Seguramente por algún reclamo que estaban usando esas figuras o esas imágenes sin pagar el royalty a los creadores del personaje. Entonces, muchos de esos usuarios dieron de baja los diseños de STL que tenían y se fueron a grupos de Telegram. En Telegram, si alguno usa Telegram, es como WhatsApp, pueden buscar por temas, busquen STL y van a encontrar grupos STL por temas. Los que venden STL de Marvel, los STL de engranajes, los STL de diseños para mate, los STL de Robert. Los Robert son los muñequitos estos que los usan como diseños para las plantas. Montones de diseños que antes estaban en Thingiverse y después me parece, de golpe los han bajado todos. Me da la impresión que fue una acción coordinada por el hecho de que debe haber habido algún reclamo de derecho de autor y entonces se fueron todos a grupos de Telegram. El que se especialice en alguna temática, les recomiendo que busque los grupos de Telegram asociados a su temática. El que quiera un sitio para buscar un STL común, busque en Thingiverse, que es gratuito. El que quiera alguna cosa a veces más comercial, más de moda, el Cults lo puede comprar, lo puede pagar, lo puede descargar. Y bueno, en Creality Cloud hay menos cosas, pero están más probadas de que funcionan, porque ellos son fabricantes de impresoras, no quieren que se descarguen modelos que no anden. Entonces, en cambio, en Thingiverse vamos a encontrar de todo. Algunos sitios que andan y algunos diseños que capaz que están hechos y que están mal hechos y no hay forma de imprimirlo. Entonces, cuando busquen en Thingiverse, por ahí no se entusiasmen con objetos que no tienen muchos likes. O sea, traten de ver en Thingiverse, se puede filtrar los objetos por la cantidad de makes, de makes anteriores o de likes que tienen. Entonces traten de filtrar y no ir a los que tienen poco rating. O sea, si yo estoy en Thingiverse buscando cosas, y me aparecen sitios que tienen 4.700, diseños que tienen 4.700 corazoncitos, bueno, supongo que este estará bien. Este tiene 2.000 corazoncitos, supongo que estará bien. Ahora, si aparece alguno que tiene 2 me gusta, desconfíen. O puede ser una cosa muy nueva que todavía no tiene mucha popularidad, o puede ser una cosa que sea un desastre y que me van a hacer perder tiempo si me pongo a investigar ese objeto que todavía no está probado. O sea, busquen los objetos que tienen mayor cantidad de corazoncitos de gente que le puso me gusta. Y también pueden buscar los comentarios de los que lo armaron, que también te ayuda. O sea, si yo voy a
a ver un ejemplo de impresión. Va a estar para descargar, y aquí también me va a aparecer, bueno, algún comentario de que lo creó, y a veces hay comentarios, aquí no veo que haya comentarios todavía de gente que lo haya armado. O es un objeto que no genera comentarios. Aquí hay 3 comentarios. Bueno, esto dice que imprimió 1. Este dice que tengas cuidado, que las patas del perro no se pueden despegar. Bueno, se ve que él tuvo problemas para despegar las patas. Entonces, bueno, antes de imprimir, está bueno mirar los comentarios, ¿no? Y también mirar los likes que tienen las cosas antes de descargarlas. Si no, vamos a hacer conejito de India nosotros. Si el objeto no tiene un comentario, capaz que el objeto fue diseñado con buena intención, pero por un chico de 8 años, y lo subió ahí. Y yo estoy perdiendo tiempo probando un objeto que todavía no probó nadie. Entonces, no seamos probadores de objetos, más bien seamos constructores de cosas que están probadas. Bueno, vamos a ver la tecnología de impresión FDM, a ver si encontramos un videito. Seguramente debe haber muchos videos, pero este creo que es corto. Que guía el hilo por un sitio controlado, ¿vale? Para que no tengas el hilo. Este creo que es corto y más o menos explica las partes de la impresión. Creo que lo podemos ver sin problema. Bittrex 24 es un software gratuito de gestión de proyectos diseñado para todo tipo de equipos. A ver si dejan de hacer propaganda. Y se empiezan con... Eso, quiero ver la impresión 3D de filamento, a ver de qué se trata. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Este es un vídeo muy importante porque es el primer vídeo del año, pero aparte es el primer vídeo del curso de impresión 3D que haremos aquí en YouTube, ¿vale? Así que estoy muy contento de empezar esto con todos vosotros. Quiero que sea un curso bidireccional. A medida que vayamos haciendo vídeos, vosotros en los comentarios me vayáis pidiendo cosas, me vayáis comentando conceptos que a lo mejor no hayan quedado claros o cosas, ¿vale? Y que todos podamos participar en esto, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar con el vídeo, quiero explicaros un... Es interesante si vamos a tener una impresión 3D, claro, tener como tiene este hombre un taladrito, de estos soldador de aire caliente, a veces para retocar una pieza, y un aerógrafo,
serían complementos muy interesantes para la impresión 3D. Un taladrito de estos tipo Dremel de mano está bueno para separar las piezas, para cortar. Una pistolita de aire caliente te sirve para hacer mantenimiento de la impresora, para despegar piezas y también para reparar alguna cosita. Y un aerógrafo te permite dar la terminación final de las piezas con otra calidad. Pero no vamos a ver esto acá, yo quiero que veamos la parte de la impresión 3D, que es lo que más me interesa, y que uso este video porque tiene lindas imágenes. Y quiero compartir todo esto con vosotros y que lo aprendamos entre todos, ¿vale? Pero quiero que este curso sea, que le deis este enlace, avisaré antes, ¿no? Registraros a la... suscribiros. Pues nada, empezamos con el primer capítulo del curso. Voy a separar este primer vídeo en 3 partes, ¿vale? La primera parte veremos el circuito del filamento. ¿Por dónde pasa el filamento? En la impresión 3D sale el filamento, va a algún aparatito que empuja, que se llama extrusor, va por algún cañito, que normalmente es un tubo de teflón, hasta un lugar donde se calienta, que es el hot end o el cabezal. El hot end se calienta, el extrusor empuja. Y se unen normalmente por un tubito flexible de este teflón. A veces el que empuja el hot end está justo encima del que calienta, el extrusor está justo encima del que calienta, el extrusor encima del hot end. A eso le llamamos extrusión directa, y cuando está el que empuja el extrusor quieto y el que se mueve solamente el hot end, le llamamos Bowden o partida o extrusión indirecta, porque ahí está separada el cabezal. El que empuja por un lado, el que calienta por otro y unido por un tubito. ¿Es mejor una u otra? Hay fanáticos para todo, pero bueno, pero esto como para ir entrando en terminología. De plástico desde la bobina hasta la boquilla de impresión, hasta que imprime, ¿vale? Después, la segunda parte será las partes mecánicas de la impresora, es decir, motores, cómo se mueve, etc. Y luego, por último, haremos un breve paso por la electrónica, por la parte electrónica de la impresora. Bueno, tripulación, pues la primera parte, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Lo primero que nos encontramos es el spool holder, ¿vale? O un soporte para poner el filamento. Este soporte puede venir integrado en la máquina o lo podemos fabricar nosotros mismos. Este soporte lo que tiene que permitir es la libre circulación del filamento, es decir, que permita girar la bobina para alimentar la impresora, ¿vale? Y que no tengas ahí que apretar mucho, tiene que ser algo suave y fluido, ¿vale? Entonces, el filamento, ¿cuál es el siguiente elemento que se encuentra? Pues en este caso, en la CR10S hay un detector de filamento, pero en otras impresoras no tiene por qué estar, es una cosa opcional. Lo único que hace es que si el filamento se rompe por algún motivo y el detector no detecta filamento, pues la impresión se para y luego más adelante, si vuelves a poner el filamento, pues lo puedes reanudar, ¿vale? Siguiente componente que se encuentra el filamento es un engranaje que te agarra el filamento. Este engranaje va acoplado al eje de un motor extrusor, ¿vale? Del motor extrusor, es un motor paso a paso que su función es empujar el filamento hasta el fusor o retirarlo. Más adelante explicaremos qué funciones hace este motor, pero que lo que básicamente es el motor que alimenta la impresora. Entonces, en este caso de impresora, ahora nos encontramos un tubo de teflón. ¿Qué es el tubo de teflón? ¿Para qué sirve? Es un tubo que guía el hilo por un sitio controlado, ¿vale? Para que no tengas el hilo suelto y que se pueda romper, pero este tubo es de teflón porque las propiedades de este material hacen que, aparte que son un aislante térmico, aparte la fricción es muy baja, así que el motor extrusor no tiene que hacer tanta fuerza para hacerlo pasar por ahí. Entonces, tenemos el tubo de teflón que te llega hasta el fusor. El fusor, también llamado hot end, es la parte caliente de la máquina que se encarga de fundir el filamento para poder imprimirlo, ¿vale? Pero este fusor... Eso queda muy lindo, eso como está saliendo. Si nosotros miramos abajo de la impresora con el celular o nos agachamos un poquito cuando está caliente y está saliendo el filamento, idealmente debería salir así. Debería verse no un hilo delgadito como si fuese un pelo, sino una cosa con un diámetro considerable, un poquito menos que la mina del lápiz este portamina, pero visible, y un solo hilo, no varios hilos, y debería salir como se ve ahí, en un formato firme, circular, cilíndrico, y caer, no empezar a enrolarse y caer hacia arriba, sino caer hacia abajo, ¿no? Está formado de varias partes.
¿De qué está formado? Primero, la parte más conocida es la que se ve más abajo, que es la boquilla típica de latón, que es la que te viene por defecto en casi todas las impresoras, y que es por donde cae el filamento para imprimir. Más arriba hay un bloque. Este bloque se conecta una resistencia. El bloque es ese cosito cuadrado, color amarillo, caramelo, que en realidad es normalmente de aluminio plateado, pero está recubierto. Puede estar recubierto con un aislante de silicona negro, como un capuchón, o puede estar recubierto en este caso con cinta, una cinta especial, una cinta amarilla, que es parecida a la cinta de empalar, pero no es la misma, porque esta cinta se puede calentar hasta 300 grados y no se derrite. Una cinta que se llama cinta Kapton, que está especialmente diseñada para soportar altas temperaturas. ¿Para qué se pone eso? Para aislar, para que no se enfríe, para que ese bloquecito que está envuelto ahí como si fuese un caramelo, envuelto en esta cinta amarilla, esté calentito, a 200 grados, 210 grados ahí, y que esté permanentemente a esa temperatura. Incluso hay un ventiladorcito, un fan de capa que enfría el material cuando va saliendo, que si no estuviese esta cinta aislando el bloque, lo estaría enfriando al bloque de aluminio. Y se estaría enfriando la impresora y va a imprimir mal. Entonces, tiene que tener calentamiento y tiene que tener aislación también. Que se calienta, y eso es lo que calienta la boquilla para imprimir. Pero nosotros solo queremos que se caliente la boquilla, no queremos que se caliente más partes de la impresora. Para evitar que se funda el filamento en otras partes, lo que se pone es un elemento disipador. Delante de este bloque disipador hay un ventilador. Entonces es muy importante. La parte esa que se calienta es la partecita abajo amarilla. La parte roja, esa que está arriba, que tiene las aletitas, que tiene un disipador, incluso que a veces tiene un cooler o ventilador para que enfríe esas aletitas, es la que debería estar fría. O sea, la impresora 3D debería calentar únicamente el bloquecito de aluminio ese que está abajo y debería mantener siempre frío lo que está rojo. Es difícil, estando tan cerquita de una cosa de otra, que uno esté caliente y la otra esté fría. Pero se puede conseguir. Y, digamos, se consigue justamente poniendo un ventilador y que el ventilador esté dando en forma permanente. Este ventilador de disipación esté siempre en marcha cuando estemos imprimiendo o cuando estemos calentando. ¿Por qué? ¿Os acordáis que hablábamos de este tubo de teflón que llega hasta el fusor? Vale, pues en este tipo de impresoras, tipo Creality, Ender 3, Ender 10, este tubo de teflón te llega hasta la boquilla, ¿vale? Te llega hasta el principio de la boquilla. Y eso es un foco de atascos. ¿Por qué? Pues porque el teflón es un material aislante, pero si este material llega a 250 grados, se puede fundir y eso provoca atascos. Es importante no confundir este ventilador, que es el ventilador de disipación, con el ventilador de capa, ¿vale? Hay un ventilador que está enfocado justo en la boquilla. ¿Y eso para qué sirve? Pues es muy importante para la calidad de impresión de nuestras piezas. Sobre todo es muy importante en el PLA que ese ventilador esté en marcha, para que justo cuando el filamento toque con el sitio donde está imprimiendo, se quede ahí, ¿vale? y conserve el detalle. Vale, ecuación, pues ya hemos visto por todos los elementos que pasa el filamento. Eso es importante tenerlo claro porque más adelante, si tenemos problemas, pasan cosas, que sepamos identificar los posibles puntos por donde podemos tener problemas. Vale, ecuación, pues empezamos la segunda parte de este vídeo, que es la parte mecánica de en cuanto a la parte fija, este tipo de máquinas como la Ender 3 o la Creality de Rodier están construidas a través de perfiles de aluminio tipo V. Toda la estructura está hecha así y dentro de lo que cabe es bastante robusto. A nivel calidad-precio está muy bien. En cuanto a partes móviles, tenemos movimiento NGI, que sería la plataforma de impresión. Luego tenemos el movimiento NGX, que sería en este caso el fusor. Y luego tenemos el movimiento en eje Z, es decir, para arriba o para abajo, que en este caso es el fusor el que se mueve arriba y abajo. ¿Qué es lo que hace mover para arriba, para abajo, para ejes X, Z? Pues son motores paso a paso, que a través de unas correas dentadas transmiten el movimiento a las partes móviles, ¿vale? Tanto la plataforma de impresión como el fusor. ¿Y cómo se mueven estas partes móviles? Tanto la plataforma de impresión como el fusor y como este perfil están sujetos a unas planchas que están sujetados por unos rodamientos. Estos rodamientos están montados en los perfiles tipo V, así que cuando la correa transmite movimiento, esos rodamientos permiten el movimiento a través de los perfiles, ¿vale? ¿Cómo sabe la impresora en qué posición está? Como muchos ya habréis visto, hay una opción en las máquinas que se llama Home, que la máquina antes de imprimir siempre se va a buscar los finales de carrera. ¿Qué son los finales de carrera? Los finales de carrera son
son unos interruptores que están puestos al final del recorrido de ese eje para indicarle a la máquina una posición inicial. Es decir, los finales de carrera sirven a la máquina para darle una posición conocida y a partir de esa posición conocida va incrementando pasos o decrementando pasos según la posición en que se encuentra la máquina. Vale, y entonces la máquina, ¿dónde imprime? La impresora imprime en lo que se llama la cámara de impresión o la plataforma de impresión. Allí es donde la impresora irá depositando el filamento e irá construyendo la pieza. Entonces, hay diferentes tipos de camas. Hay las camas frías y las camas calientes. Hay materiales que solo se pueden imprimir en camas calientes, ¿vale? Pero no todas las impresoras tienen camas calientes. ¿Y qué es una cama caliente? Bueno, es sencillamente pues una plancha de aluminio y debajo resistencias que calientan la plataforma, ¿vale? Y luego hay unos sensores de temperatura para saber a qué temperatura llegar, ¿vale? No tiene más, es eso, ya está. Bueno, pues tripulación, hemos llegado ya a la última parte. Recordad que estamos haciendo una visión general de todos los elementos que tienen la impresora 3D y más adelante, en futuros vídeos, indagaremos más en cada elemento en concreto. Así que suscríbete y no... Bueno, este video también me gusta porque es bien cortito y bien dinámico y nos cuenta las partes. Nosotros tiene el extrusor, que era como un engranaje y por donde pasa el filamento, que puede ser un engranaje y una rodilla fija o podrían ser 2 engranajes. Cuando hablamos de 2 engranajes que muerden el filamento, hablamos de una extrusión doble. Doble porque muerde de los 2 lados. Simple muerde de un solo lado y del otro lugar tiene una polea fija. ¿Es mejor una que otra? Bueno, en teoría la doble permitiría empujar con más fuerza el filamento sin que patine, pero en realidad la mayoría de las máquinas no hace falta hacer tanta fuerza, porque si el filamento está saliendo razonablemente bien, está caliente la boquilla y no está obstruido ningún elemento en la boquilla, debería fluir bastante fácilmente y haciendo un poquito de fuerza debería ser suficiente. Es importante lo que decía recién ahí el hombre que decía de cómo sabe la máquina dónde está. ¿Cómo sabe la máquina en qué posición está el cabezal? ¿Se acuerdan alguno? ¿Escuchó el videito? Con los interruptores de final de carrera. Bueno, el interruptor de final de carrera es la primera parte, con toda la mitad de la película, porque con el interruptor de final de carrera hace home. Chic, 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 va ahí sí sabe dónde está, porque está en la esquina, pero está quieta. Ahora, cuando se mueve, lo que tiene son los motores paso a paso, que son motores que no giran cuando yo lo doy electricidad. Yo lo doy electricidad y el motor no se pone a girar, sino que yo lo doy electricidad y hace clic y queda trabado. Hace un pequeño movimiento y queda trabado. Y si yo quiero que siga girando, le tengo que sacar tensión a esa bobina y poner a otra y va a hacer otro clic. Y entonces yo tengo que darle la cantidad de pasos que quiero que se mueva y él va a ir moviéndose esa cantidad. Le digo, movete 28 pasos, tic, 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 se va a mover los 28 pasos. Movete 14 pasos, se va a mover 14 pasos. Entonces la electrónica sabe dónde está el cabezal, porque primero hizo home y los finales de carrera lo pusieron en un punto conocido. Y después todos los movimientos del cabezal los tiene que hacer la máquina sin ayuda y sin impedimento. O sea, desde ahí todos los movimientos que hay tienen que hacerse por instrucciones de la máquina. Que se mueva a la derecha, que se mueva para el fondo, que se mueve para arriba. Entonces son todos movimientos que la electrónica le dio a la máquina para que la máquina ejecute. Si la máquina los pudo ejecutar y no se trabó, tiene que estar en el lugar que le correspondería a la posición inicial más todos los movimientos. Ahora, si en el medio había alguna cosa que estaba obstruyendo el cabezal y la máquina le dijo que se mueva hacia la izquierda y hacia la izquierda no se podía mover porque había algo que obstruía, va a hacer clac, 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 y va a quedar en el lugar donde estaba. La electrónica va a estar confundida. La electrónica va a creer que el cabezal se movió porque le dio la instrucción que se mueve, pero el cabezal, si por algún problema mecánico, que había una pieza ahí, que lo que sea, no pudo cumplir la misión, va a quedar pensando la electrónica que el cabezal está en el lugar donde no está, y de ahí puede hacer cualquier cosa. Desde intentar imprimir en el lugar donde no se puede, hasta intentar moverse y salirse de la corredera. Entonces, para que la máquina no se maree, es importante que nunca se trabe. Si por algún motivo intentó moverse la máquina y encontró algún obstáculo, porque había una pieza, porque había una llave,
porque estaba alguna cosa que impedía. Lo que tenemos que hacer es parar la impresión, poner auto home, vienen todos los finales de carrera, le indican dónde están, y ya desde ese momento la máquina se ubicó de vuelta. Cuando a veces está imprimiendo la máquina y hace un desfasaje, puede ser porque no pudo moverse, le dio la instrucción y entonces hace el desfasaje. Ahí hay que investigar por qué se debe el desfasaje. Pero para recuperar la impresión no queda otra que poner home y empezar de vuelta. La máquina no tiene un sensor de posición. Hay algunas máquinas como las viejas impresoras de papel que tenían una correderita ahí con un montón de líneas muy delgaditas, una corredera de plástico y un sensor óptico que iba leyendo el sensor cuántas liñitas iban pasando por la izquierda, por la derecha, y con eso la máquina sabía en qué posición estaba el cabezal. Aquí no. Aquí la máquina, el único momento donde sabe dónde está el cabezal es cuando le dice que haga home, se acciona los finales de carrera y ahí sabe la máquina que está en el inicio, porque lo llevó al inicio y los finales de carrera indicaron. Desde ahí, si todos los movimientos los hace, no porque uno le mueve el cabezal a lo bestia, sino porque desde el panel de control hacemos los movimientos, debería estar siempre en el lugar donde le corresponde el teórico, y entonces no hay problema. Ahora, el problema de estas máquinas es cómo calibrar la altura inicial. Porque estas máquinas van a ir construyendo las piezas capita por capita, y capitas muy delgadas. Capitas que pueden ser 0,15 milímetros, o sea, 1,5 décimas, o de 2 décimas de milímetro. Son capitas muy delgadas, de la altura de una hoja de papel de 80 gramos, no de una cartulina, sino de una hojita de papel simple, muy delgaditas. Entonces, si la máquina se va moviendo, no va a tener problema porque va a levantarse esa pequeña cantidad, 2 décimas de milímetro, 1 décima de milímetro, y va a saber que está elevada esa cantidad respecto a la capa anterior. Pero la primera capa se produce entre no una pieza que ya está impresa y otra que se va a imprimir y con un movimiento de la máquina, sino entre una base y una boquilla. Entonces, en la primera capa, ahí aparecen muchos errores, porque es difícil calibrar la primera capa, porque depende de cuestiones mecánicas, no de cuestiones electrónicas. Después, la diferencia de altura que hay entre la primera y la segunda capa, la segunda, la tercera, cuarta, ya es una cuestión electrónica. Depende de cuántos pasos movió el motor, cuál es la relación que tiene el gusanito, y si no hay nada que lo obstruyó, tiene que estar justo donde estaba antes, 1 décima más arriba, 2 décimas más arriba. Ahora, la primera capa es distinta. Es la altura que está la cama de impresión respecto a la boquilla cuando hizo home. Ese dato, esa variable, es fundamental para lograr una primera capa exitosa. Las primeras capas son la fuente de la mayoría de los problemas de impresión 3D. El problema principal es que no se pegue la impresión en la cama, o que no salga material porque se está imprimiendo y no sale nada. Y no sale nada porque tal vez el cabezal está rozando con la cama y no deja espacio para que salga el filamento. Entonces, los problemas de la primera capa, que son la mayoría de los problemas con las impresoras 3D de filamento, se deben a una mala regulación de la altura. ¿Cómo regulo la altura? En la mayoría de las máquinas desde abajo de la cama tengo unas tuerquitas para regular la altura. Si yo las ajusto, baja la cama. Si yo las aflejo, hay unos resortecitos que hacen que suban. Como hay 4 puntos de apoyo, hay que hacerlo coordinadamente. Porque incluso cuando yo subo una esquina, se baja la otra. Entonces, tengo que ir aflojando o ajustando de a poquito esas tuerquitas para ir regulando. En algunas máquinas muy puntuales, como la CR10 que estaba mostrando en el video, hay un sistema de auto home que detecta directamente el posicionamiento de la boquilla cuando toca la cama, porque emite una vibración. En algunas máquinas como la Overload Pro, esas Delta, que creo que es la que consultaron la semana pasada, las que llegaron a las escuelas técnicas, esa también tiene un sistema mecánico que cuando el cabezal toca la cama, detecta arriba, tiene un final de carrera, y entonces sabe dónde llegó porque detecta el toque. Ahora, en la mayoría de las impresoras 3D no hay sistemas que detecten, sino es el ojo. Cuando yo la voy a calibrar, le tengo que poner home y después tengo que meter una hojita de papel y ir regulando, ajustando o aflojando la tuerquita
hasta que veo que el papel se mueve libremente, lo aflojo un poquito donde se traba, lo ajusto un poquito para que se mueva, y ese es el punto. O sea, tengo que buscar el punto donde el papel se mueve, tiene una pequeña resistencia, pero no le impide el movimiento. Entonces, es digamos, un trabajo manual que depende de la expertise del operador, calibrar las máquinas, y en general es la fuente de la mayoría de los inconvenientes en las primeras impresiones, cuando no está bien calibrada. ¿Cómo se hace? Depende de cada máquina, pero normalmente el procedimiento implica hacer home, después mover el cabezal a una esquina, meter una hojita de papel, regular la tuerquita de abajo, ir aflojándola, digamos, ajustando la tuerquita para que baje la cama y se libere el espacio, hasta que la hoja pasa suavemente. Cuando pasa suavemente, la aflojo hasta que siento que deja de pasar, y entonces la ajusto un poquito y la dejo ahí. Voy a la otra esquina, o sea, o muevo con la mano, o le doy la instrucción desde la consola para que mueva. Hay algunas como la Magna que tienen una opción de leveling donde la posicionan en las 4 esquinas, pero la tengo que poner a cabezal en la otra de las 4 esquinas de la cama y hacer manualmente el mismo trabajo. Ajusto hasta que quede flojo, paso la hojita floja, empiezo a aflojar para que se levante la cama hasta que toca. Cuando toca y no puede pasar la hojita, lo ajusto un poquito hasta que pasa y lo dejo ahí. Justo en el punto en el cual la hojita se mueve libremente, pero si yo lo aflojo un poquito, sé que ya tiene que trabarse. Tiene que ser justo el punto donde la hojita empezó a moverse libremente. Eso lo debería hacer en las 4 esquinas y con eso consigo nivelarla. Normalmente, como es una cama que tiene 4 esquinas, cuando yo bajo una, se eleva la opuesta. Entonces, tengo que hacer 2 pasadas hasta que consigo la altura justa. Eso es lo que más nos cuesta, lo que más genera problemas en la impresión 3D, en la no calibración adecuada de la primera capa. La primera capa se calibra manualmente, incluso muchas máquinas que tienen auto level se calibran desde la consola con una opción que se llama Baby Step, o Z Step, o Z Offset. Yo tengo un sensor que mide cómo está la cama y que eso corrige alabeos, pero después cuando estoy imprimiendo, manualmente le tengo que poner más abajo, más arriba, hasta que llego al punto justo. Y cuando ya encontré el punto justo, cuando voy a imprimir de vuelta, se acuerda la máquina cómo fue la corrección anterior y toma el último punto. O sea, no es que todas las veces que voy a imprimir tengo que hacer calibración manual, pero cada vez que muevo la máquina o que hago un cambio importante, tengo que hacer calibración manual, incluso con muchas de las máquinas que tienen auto level. Bueno, en la clase que viene vamos a ver el software Cura. El software Cura o el Prusa Slicer. Nosotros vamos a ver primero el Cura, después si hay algún fanático que quiera que veamos el Prusa Slicer, vemos el Prusa Slicer, que es para imprimir. Yo lo que les pido es que los que tengan impresora 3D hagan el esfuerzo de calibrar bien la primera capa y dejarla bien calibrada, y que si tienen problemas para calibrarlo, suban al grupo de WhatsApp los problemas que están teniendo y muestren una fotito o un video de cómo va quedando la primera capa, y ahí yo les indico si está lejos o si está cerca, y les marco por qué me doy cuenta que está lejos o está cerca, para que lo miremos. En general la teoría es, si está cerca va a salir transparente, va a salir feo. Si está a la altura justa, sale color firme y bien uniforme. Y si está lejos, sale despegado, salen hilitos sueltos, no una superficie de impresión. Bueno, los dejo. Nos vemos la clase que viene. Buena semana. Hasta la próxima, profe. Hasta luego.